El salón de baile de la mansión Brackenridge resplandecía con la luz de 100 candelabros de cristal, pero Serafina Darkmere apenas notaba el esplendor que la rodeaba. Sus dedos enguantados apretaban con fuerza el pequeño bolso de terciopelo, mientras sus ojos recorrían la multitud de rostros desconocidos, buscando desesperadamente la salida más cercana. Había sido un error venir. Un terrible, humillante error. La invitación había llegado 3 días antes, a la modesta residencia que compartía con su tía Margot, en las afueras de York. El papel era tan fino que casi parecía transparente, y el sello de cera llevaba el escudo de armas de los Brackenridge, un león rampante sobre un campo de azur. Serafina había pasado los dedos sobre las letras doradas, preguntándose por qué una familia de tal prestigio la invitaría a ella, una joven de 23 años, cuyo único atributo notable era su habilidad para restaurar libros antiguos en la pequeña librería de su tío. «Es una oportunidad, querida», había insistido su tía, ajustándole nerviosamente los rizos castaños que enmarcaban su rostro. «Los Brackenridge no invitan a cualquiera. Quizás alguien mencionó tu trabajo con esos manuscritos del siglo XV. Los aristócratas adoran hablar de antigüedades. Pero ahora, de pie en el umbral de ese mundo de seda y champán, Serafina comprendía la cruel verdad. No era una invitada, era un espectáculo. Los murmullos comenzaron en cuanto entró. Cabezas enjolladas se volvieron, abanicos de marfil se agitaron con renovado vigor, y los ojos la diseccionaron con la precisión de un cirujano. Reconoció las miradas. Las había visto antes, en el mercado, en la iglesia, cada vez que alguien recordaba quién era realmente. La hija de Thomas Darkmere, el hombre que había perdido la fortuna familiar en inversiones fraudulentas antes de morir, dejando solo deudas y vergüenza. El vestido que llevaba, un modesto diseño de seda verde oscuro que su tía había remendado durante semanas, de repente le pareció un harapo comparado con los trajes de satén y tul que flotaban alrededor de ella como nubes de ensueño. Las joyas que adornaban los cuellos y muñecas de las damas presentes podrían haber alimentado a una familia durante años. Serafina solo llevaba el camafeo de su madre, una pequeña pieza de marfil con el perfil de una mujer desconocida. «¿Esa es la Darkmere?», escuchó susurrar a una mujer con plumas de avestruz en el cabello. «La misma. Qué atrevimiento presentarse aquí después de lo que hizo su padre. Dicen que trabaja con sus manos, como una criada». Las palabras se clavaron en su pecho como alfileres, pero Serafina mantuvo la barbilla en alto. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar debilidad solo invitaba a más crueldad. Sus dedos buscaron el camafeo, acariciando la superficie lisa como un talismán contra la humillación. Tenía que irse. Inmediatamente. Giró sobre sus talones, lista para desaparecer en la noche de York y no volver a poner un pie en ese círculo de oro y veneno, cuando una voz profunda resonó detrás de ella. «Señorita Darkmere, supongo». Serafina se volvió lentamente y su respiración se detuvo. El hombre frente a ella era alto, con hombros anchos que tensaban la tela perfectamente cortada de su chaqueta negra. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, con una precisión que hablaba de vanidad controlada, y sus ojos, de un gris tormenta, la observaban con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente visible e invisible. Había algo en su mandíbula cuadrada, en la ligera curva de sus labios, que sugería que este hombre estaba acostumbrado a que le obedecieran sin cuestionamiento. «Soy el duque Cornelius Brackenridge», dijo, y su voz tenía la textura del terciopelo sobre acero. «Es un placer finalmente conocerla». Serafina parpadeó, confundida por el «finalmente», pero antes de que pudiera responder, él ya había tomado su mano enguantada y la había besado con una formalidad que parecía más teatral que sincera. El contacto fue breve, pero suficiente para que los murmullos a su alrededor se intensificaran como el zumbido de un panal alterado. «Excelencia», logró decir Serafina, haciendo una reverencia torpe. «Yo agradezco su hospitalidad, pero me temo que ha habido un malentendido. No debería estar aquí». Los ojos grises del duque se entrecerraron ligeramente, y por un momento Serafina pensó que veía algo parecido a la diversión bailando en sus profundidades. «¿Un malentendido?», repitió él como si la palabra fuera completamente ajena. «Le aseguro, señorita Darkmere, que su presencia aquí es completamente intencional».
Antes de que ella pudiera procesar esas palabras desconcertantes, el duque extendió su brazo en un gesto que claramente esperaba que ella aceptara. ¿Me concedería el honor de este baile? El salón pareció quedarse en silencio. Serafina sintió el peso de 100 miradas sobre ella, esperando, juzgando. Su primer instinto fue rechazarlo, huir de este escenario absurdo antes de que la humillación se volviera insoportable. Pero algo en la expresión del duque, algo desafiante y extrañamente desesperado, la hizo dudar. Yo no soy una bailarina particularmente hábil, admitió en voz baja. Entonces tendremos eso en común, respondió él. Y esta vez, la sonrisa que curvó sus labios pareció genuina. Le prometo que no la dejaré caer. Contra toda lógica, Serafina colocó su mano sobre su brazo. La tela de su chaqueta era suave bajo sus dedos y podía sentir la firmeza del músculo debajo. Él la guió hacia el centro del salón de baile, donde otras parejas ya giraban al ritmo de un vals que la orquesta acababa de comenzar. Cuando Cornelius colocó su mano en la cintura de Serafina, ella se tensó involuntariamente. Nunca había estado tan cerca de un hombre, y ciertamente nunca de alguien cuya mera presencia parecía alterar la temperatura del aire a su alrededor. Él mantenía una distancia respetuosa, pero había una intimidad en la forma en que su mano sostenía la de ella, como si estuvieran compartiendo un secreto que nadie más en el salón podía comprender. «Relájese», murmuró él mientras comenzaban a moverse. «Está tan rígida que parece que la están llevando al patíbulo. Tal vez porque así me siento», respondió Serafina antes de poder contenerse. Para su sorpresa, Cornelius rió. Fue una risa baja y genuina, que transformó completamente su rostro, suavizando las líneas duras y revelando al hombre detrás del título. «Al menos es honesta», dijo. «Es refrescante en un lugar donde todos mienten con cada respiración». Serafina lo estudió mientras daban vueltas por el salón. A pesar de su afirmación anterior, el duque bailaba con una gracia natural que sugería años de práctica. Sus movimientos eran precisos, controlados, y sin embargo había una facilidad en ellos que la hacía sentir, contra toda probabilidad, segura. «¿Por qué me invitó aquí?», preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. «No me conoce, y su familia claramente no aprueba mi presencia». La sonrisa de Cornelius se desvaneció, y por un momento su rostro se volvió inescrutable. «Digamos que tengo mis razones», respondió vagamente, «y en cuanto a mi familia», hizo una pausa, sus ojos escaneando el salón hasta detenerse en una mujer mayor vestida de púrpura oscuro, quien los observaba con una intensidad casi predatoria. «Mi madre siempre tiene opiniones muy fuertes sobre todo lo que hago». Serafina siguió su mirada y encontró a la duquesa viuda Brackenridge observándolos con una expresión que era mitad fascinación, mitad cálculo frío. Había algo en la forma en que la mujer la miraba que le erizó la piel, como si Serafina fuera una pieza en un juego de ajedrez cuyas reglas no comprendía. El vals terminó demasiado pronto y demasiado tarde. Cuando la música se desvaneció, Cornelius la guió suavemente fuera de la pista de baile, pero en lugar de soltarla, mantuvo su mano firmemente sujeta en el pliegue de su brazo. Los murmullos se habían convertido en un rugido sordo de especulación. «Necesito un poco de aire», dijo Serafina, su voz tensa. «Por favor, discúlpeme. Esta vez no esperó permiso». Se liberó de su agarre y se dirigió hacia las puertas francesas que daban a la terraza, ignorando las miradas que la seguían como sombras. El aire nocturno de octubre era fresco contra su piel acalorada y respiró profundamente, tratando de calmar el caos en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el duque de Brackenridge, uno de los solteros más codiciados de Yorkshire, la había sacado a bailar frente a toda la alta sociedad? No tenía sentido. Nada de esa noche tenía sentido. Estaba considerando seriamente la posibilidad de escapar por los jardines cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió esperando ver a Cornelius, pero en su lugar encontró a la duquesa viuda. La mujer era pequeña pero formidable, con cabello plateado peinado en un elaborado recogido y ojos del mismo gris tormenta que su hijo. Llevaba un vestido de seda púrpura oscuro que susurraba con cada movimiento, y alrededor de su cuello brillaba un collar de amatistas que probablemente valía más que todo lo que Serafina había poseído en su vida. «Señorita Darkmere», dijo la duquesa. Su voz era suave pero afilada como un bisturí. «Qué oportuno encontrarla aquí, lejos de oídos indiscretos». Serafina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Su gracia», respondió.
haciendo una reverencia más profunda de la que había hecho con Cornelius. Su hogar es verdaderamente magnífico. Ahórrese los cumplidos vacíos, querida, interrumpió la duquesa agitando una mano enjollada con impaciencia. Ambas sabemos que no pertenece aquí, y sin embargo, aquí está. Las palabras fueron un golpe directo, y Serafina sintió que el color abandonaba sus mejillas. Apretó los puños a los costados, preparándose para el rechazo final que sabía que venía. «Tiene razón», dijo levantando la barbilla desafiante. «No pertenezco aquí. Me iré inmediatamente y...» «No». La voz de la duquesa era como un látigo. «No se irá». Serafina parpadeó confundida. La duquesa dio un paso más cerca, y en la tenue luz de las lámparas de gas que iluminaban la terraza, Serafina pudo ver que la mujer no estaba enojada. Estaba desesperada. «Mi hijo», comenzó la duquesa, su voz bajando a un susurro urgente, «ha tomado ciertas decisiones imprudentes. Decisiones que, si se hacen públicas, arruinarán no solo su reputación, sino la de toda nuestra familia. Necesito que lo ayude a evitar un escándalo que nos destruiría a todos». El corazón de Serafina latía tan fuerte que estaba segura de que la duquesa podía escucharlo. «No entiendo qué podría hacer yo para... Necesito que se case con él», dijo la duquesa abruptamente. «Necesito que se convierta en la duquesa de Brackenridge». El mundo se inclinó peligrosamente. Serafina tuvo que apoyarse en la barandilla de piedra para mantener el equilibrio. «¿Está bromeando?», logró decir, su voz apenas más que un jadeo. «Yo no, eso es imposible. Absurdo. Su hijo no me conoce. Yo no lo conozco. Y ciertamente no, mi hijo ha estado involucrado con una mujer casada», continuó la duquesa, ignorando sus protestas. «La situación se ha vuelto complicada. Si no actuamos rápidamente, el escándalo explotará en nuestras caras. Pero si Cornelius anuncia su compromiso esta noche con usted, entonces cualquier rumor puede ser desestimado como el resentimiento de una mujer despechada». Serafina negó con la cabeza violentamente dando un paso atrás. «No puedo. No haré esto. Es una locura. Busque a otra persona. Alguien de su propio círculo social». «No puede ser alguien de nuestro círculo», explicó la duquesa con paciencia forzada. «Sería demasiado obvio, demasiado conveniente. Pero usted es perfecta. Una joven respetable de familia venida a menos. Lo suficientemente bonita para ser creíble. Lo suficientemente desconocida para que su aparición repentina no levante sospechas. Y lo más importante, usted necesita lo que nosotros podemos ofrecer». «No necesito nada de ustedes», dijo Serafina, su voz temblando de indignación. La duquesa sonrió, pero no había calidez en la expresión. «¿No? ¿Y qué hay de las deudas de su padre? Las que aún persiguen a su tía, las que amenazan con quitarles la pequeña casa donde viven. ¿Qué hay del trabajo que hace, arruinando sus ojos, restaurando libros por unas pocas monedas? ¿No preferiría una vida de seguridad, de respeto, de comodidad?» Cada palabra era una flecha que encontraba su blanco. Serafina sintió lágrimas ardientes picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Estaba a punto de irme», dijo con voz quebrada. «Estaba a punto de salir por esa puerta y nunca volver». La duquesa se acercó más, tan cerca que Serafina podía oler su perfume de rosas y algo más oscuro, más amargo. «Lo sé, querida», susurró. «Por eso tuve que hablar con usted ahora». Y entonces, con una claridad que cortó a través de la confusión y el pánico, la duquesa pronunció las palabras que cambiarían todo. «Sé la novia o habrá un escándalo». El silencio que siguió a las palabras de la duquesa viuda fue ensordecedor. Serafina permaneció inmóvil en la terraza, sintiendo cómo el fresco aire nocturno de York le cortaba la piel, mientras su mente intentaba procesar la propuesta absolutamente demencial que acababa de escuchar. Las luces del salón de baile titilaban detrás de ellas como estrellas distantes, y la música continuaba tocando, ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. «No puede estar hablando en serio», murmuró finalmente Serafina, aunque en el fondo de su corazón sabía que la duquesa hablaba completamente en serio. Había una determinación férrea en esos ojos grises que no admitía negociación. La duquesa viuda suspiró suavemente, como si estuviera lidiando con una niña particularmente terca, y se acercó a la barandilla de piedra,
para contemplar los jardines perfectamente cuidados que se extendían más allá de la terraza. Las sombras de los setos recortados se alargaban bajo la luz de la luna creciente, creando patrones geométricos que parecían una metáfora perfecta de la vida aristocrática. Todo controlado, todo calculado, todo diseñado para mantener las apariencias. «Señorita Darkmere», comenzó la mujer, su voz adoptando un tono casi maternal que de alguna manera resultaba más inquietante que su frialdad anterior. «Entiendo que esto debe parecerle extraordinario, quizás incluso cruel, pero le aseguro que no estoy aquí por capricho. La situación de mi hijo es grave, muy grave». Serafina se obligó a respirar profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos caóticos. Cada instinto le gritaba que corriera, que escapara de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Pero había algo en las palabras de la duquesa sobre las deudas de su padre que la había golpeado como un puño en el estómago, porque eran ciertas, todas y cada una de ellas. Su tía Margot nunca le había contado los detalles completos, siempre protegiendo a Serafina de la peor parte de su realidad financiera, pero Serafina había visto las cartas que llegaban con sellos oficiales, había escuchado las conversaciones susurradas tarde en la noche, cuando su tía pensaba que ella dormía. Sabía que su pequeña casa en las afueras de York pendía de un hilo, que cada mes era una lucha para reunir el alquiler, que el trabajo en la librería apenas alcanzaba para comprar pan y carbón para el invierno que se aproximaba. ¿Qué tipo de escándalo?, preguntó Serafina, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No debería estar considerando esto. Era una locura, y sin embargo, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. La duquesa viuda se volvió para mirarla directamente, y por primera vez aquella noche, Serafina vio algo parecido al respeto brillando en esos ojos calculadores. «Lady Helena Ashford», dijo la duquesa, el nombre saliendo de sus labios como veneno. «Está casada con el barón Ashford, un hombre con conexiones políticas considerables en Londres. Mi hijo y ella han sido indiscretos, muy indiscretos. Hay cartas, señorita Darkmere, cartas que, si cayeran en las manos equivocadas, podrían usarse para chantajear no solo a Cornelius, sino a toda nuestra familia. El barón es un hombre vengativo, y si descubre la extensión de la relación entre su esposa y mi hijo, las consecuencias serían devastadoras». Serafina sintió una mezcla extraña de emociones revolverse en su pecho. Había algo profundamente humano en lo que la duquesa describía, un romance prohibido, pasiones descontroladas, consecuencias temidas. Pero también había una manipulación calculada en cómo se le estaba presentando esto, como si ella fuera simplemente una pieza conveniente en un juego de ajedrez aristocrático. ¿Y el duque?, preguntó Serafina. «¿Cornelius está de acuerdo con este plan? ¿Él sabe que usted me está proponiendo esto?» La duquesa vaciló por primera vez, y en esa pausa, Serafina encontró su respuesta. «Mi hijo es consciente de que debe casarse pronto», dijo la duquesa cuidadosamente. «Es consciente de que su reputación está en peligro. Lo que aún no sabe es que he elegido a su futura esposa». «Entonces esto es una trampa», dijo Serafina, sintiendo cómo la indignación se elevaba en su pecho como una marea. «Usted lo ha orquestado todo, la invitación, el baile, esta conversación. ¿Qué pasa si me niego? ¿Qué pasa si simplemente me voy ahora y nunca regreso?» La expresión de la duquesa se endureció, y la máscara de amabilidad maternal se resquebrajó para revelar el acero debajo. «Entonces las cartas del cobrador de deudas que han estado acumulándose en el escritorio de su tía serán ejecutadas», dijo con voz plana. «La casa será embargada. Su tía, una mujer de 62 años, con una salud delicada, se encontrará en la calle antes del inicio del invierno. Y usted, señorita Darkmere, seguirá trabajando en esa librería polvorienta, arruinando su vista y sus manos, viviendo al día, siempre un paso adelante de la pobreza completa». Cada palabra era como un clavo en un ataúd. Serafina sintió que las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos, corriendo silenciosamente por sus mejillas. Odiaba llorar, especialmente frente a esta mujer que claramente veía las emociones como debilidades para explotar, pero la imagen de su tía Margot, quien la había criado después de la muerte de sus padres, quien había sacrificado tanto para darle una vida digna, siendo arrojada a las calles heladas de York,
Era más de lo que podía soportar. Eso es cruel, susurró Serafina. Es chantaje. Es supervivencia, corrigió la duquesa sin un atisbo de remordimiento. En nuestro mundo, señorita Darkmere, todos usamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Yo tengo dinero y posición. Usted tiene necesidad y respetabilidad. Juntas podemos crear algo que beneficie a todos los involucrados, excepto a su hijo, señaló Serafina amargamente. Usted está eligiendo su esposa sin su consentimiento, atándolo a una extraña por el resto de su vida. Por primera vez, la duquesa pareció genuinamente afectada. Sus hombros se hundieron ligeramente, y cuando habló de nuevo, su voz contenía un matiz de tristeza que Serafina no esperaba. Cornelius es mi único hijo, dijo quedamente. Lo amo más que a mi propia vida. Pero es un hombre, señorita Darkmere, y los hombres a menudo se dejan llevar por pasiones que nublan su juicio. Esta aventura con Lady Ashford ha sido un desastre esperando suceder desde el principio. Intenté advertirle, pero estaba cegado por lo que él creía que era amor. Ahora debo protegerlo de sí mismo, incluso si eso significa tomar decisiones que él odiará al principio. Serafina limpió sus lágrimas con el dorso de su mano enguantada, tratando de recuperar algo de compostura. Su mente trabajaba frenéticamente, evaluando sus opciones, considerando posibilidades. Podía negarse, por supuesto. Podía dar media vuelta y salir caminando de esta mansión ahora mismo. Pero entonces, ¿qué? Regresar a casa y ver cómo su tía perdía todo, trabajar hasta quedar ciega en la librería, sabiendo que un solo mes de enfermedad o un invierno particularmente duro podría llevarlas a ambas a la indigencia, o podía aceptar. Podía convertirse en la duquesa de Brackenridge, vivir en mansiones como esta, nunca más preocuparse por el dinero o las deudas. Pero el precio sería su libertad, su autonomía, su derecho a elegir su propio camino en la vida. Se convertiría en la esposa de un hombre que amaba a otra mujer, una fachada conveniente para salvar las apariencias de una familia que la veía como nada más que una herramienta útil. Si acepto, dijo Serafina lentamente midiendo cada palabra, tengo condiciones. La duquesa arqueó una ceja, y algo parecido a la aprobación cruzó su rostro. Escucho. Primero, las deudas de mi padre deben ser completamente saldadas, no solo suspendidas, sino pagadas en su totalidad, y mi tía debe recibir una pensión mensual generosa por el resto de su vida, para que nunca más tenga que preocuparse por dinero. Aceptable, dijo la duquesa inmediatamente. Segundo, quiero mantener mi trabajo en la librería, al menos al principio. No puedo simplemente desaparecer de mi vida actual sin explicación. Necesito tiempo para ajustarme a todo esto. La duquesa frunció el ceño ante esto, pero después de un momento asintió. Por un tiempo limitado, digamos 3 meses. Después de eso, sus deberes como duquesa deberán tomar precedencia. Tercero, continuó Serafina, su voz volviéndose más firme a medida que hablaba, quiero que Cornelius sepa la verdad. No inmediatamente, pero eventualmente. No viviré una mentira completa. Si voy a ser su esposa, merece saber que esto comenzó como un arreglo, no como un romance. La duquesa permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando a Serafina con una intensidad que la hizo sentir como si la estuvieran examinando bajo un microscopio. «Es usted más inteligente de lo que pensaba», dijo finalmente la duquesa, «y más fuerte. Quizás esto funcione mejor de lo que esperaba». «No confunda la desesperación con la fuerza», respondió Serafina amargamente. «Estoy haciendo esto porque no tengo otra opción, no porque lo desee. Las mejores decisiones a menudo se toman precisamente bajo esas circunstancias», dijo la duquesa, extendiendo su mano hacia Serafina. «¿Entonces estamos de acuerdo?» Serafina miró la mano extendida como si fuera una serpiente. Esta era su última oportunidad de retirarse, de rechazar esta propuesta insana y encontrar otra manera de resolver sus problemas. Pero mientras estaba allí en la terraza, con el frío de octubre calándole los huesos y el peso de la responsabilidad hacia su tía presionando sobre sus hombros, supo que no había realmente ninguna elección en absoluto. Con una mano temblorosa, Serafina extendió su brazo y estrechó la mano de la duquesa. El apretón de la mujer mayor era sorprendentemente fuerte, casi como un sello sobre un contrato. «Excelente», dijo la duquesa, una sonrisa de satisfacción curvando sus labios. «Entonces es hora de que regrese al salón de baile. Mi hijo la estará buscando, y cuando la encuentre debe actuar como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Sea encantadora, sea modesta,
Pero no sea demasiado ansiosa. Cornelius es inteligente. Si sospecha que algo está orquestado, se resistirá por pura terquedad. Serafina asintió mecánicamente, sintiéndose como si estuviera en un sueño o quizás en una pesadilla de la que no podía despertar. La duquesa la guió de regreso hacia las puertas francesas, pero antes de que entraran, colocó una mano en el brazo de Serafina, deteniéndola. «Una cosa más, señorita Darkmere», dijo la duquesa en voz baja. «Sé que ahora me odia. Es natural, pero algún día, cuando tenga su propia familia, cuando entienda lo que una madre haría para proteger a sus hijos, quizás me comprenda un poco mejor». Serafina no respondió. No había palabras adecuadas para este momento, para esta transformación de todo lo que había creído sobre su vida y su futuro. Simplemente siguió a la duquesa de regreso al brillante salón de baile, donde la música seguía tocando y las parejas seguían bailando, completamente ajenas al hecho de que el destino de Serafina Darkmere acababa de cambiar irrevocablemente. Y allí, esperándola junto a las puertas, estaba Cornelius Brackenridge. Sus ojos grises encontraron los de ella inmediatamente, y Serafina vio confusión en su expresión, seguida de algo más suave, casi preocupado. «¿Se encuentra bien?», preguntó él, acercándose rápidamente. «La vi salir con mi madre y estoy perfectamente bien», mintió Serafina, forzando una sonrisa que esperaba pareciera convincente. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Cornelius estudió su rostro con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera leer cada pensamiento, cada temor que cruzaba su mente. Pero después de un momento, simplemente asintió y ofreció su brazo nuevamente. «¿Me concedería otro baile?», preguntó. «Prometo que esta vez será mejor que el primero». Y mientras Serafina colocaba su mano sobre su brazo y permitía que la guiara de regreso a la pista de baile, se preguntó si Cornelius tenía alguna idea de que acababa de convertirse en su futuro esposo, le gustara o no. La segunda vez que Serafina bailó con Cornelius fue completamente diferente a la primera. Ahora, cada paso, cada giro, cada momento en que sus manos se tocaban, parecía cargado de un significado que solo ella comprendía. Mientras se movían por el salón al compás de un vals que la orquesta ejecutaba con precisión mecánica, Serafina no podía dejar de estudiar al hombre que pronto se convertiría en su esposo. Cornelius Brackenridge era, objetivamente hablando, un hombre atractivo. Su mandíbula fuerte y su porte aristocrático hablaban de generaciones de linaje privilegiado. Pero había algo más en él, que Serafina no había notado durante su primer baile. Una tensión en los hombros, una sombra que cruzaba ocasionalmente sus ojos grises, como si llevara un peso invisible que nadie más podía ver. «Está muy callada», observó Cornelius mientras la hacía girar con una gracia practicada. «¿Mi madre dijo algo que la perturbara?». Serafina casi se tropezó con sus propios pies ante la pregunta directa. Recuperó el equilibrio rápidamente, pero no antes de que Cornelius la sostuviera con más firmeza, sus dedos apretándose ligeramente sobre su cintura. «Su madre es muy franca», respondió Serafina cuidadosamente, eligiendo cada palabra como si caminara sobre vidrio roto. Pero no dijo nada inapropiado. Cornelius soltó una risa que sonaba más cansada que divertida. «Mi madre es muchas cosas, señorita Darkmere, pero sutil no es una de ellas. Si la ofendió de alguna manera, le ofrezco mis disculpas». «No me ofendió», mintió Serafina, aunque la verdad era mucho más complicada que eso. La duquesa no la había ofendido, la había comprado. Durante varios minutos bailaron en silencio. Serafina era dolorosamente consciente de los ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Las damas en sus vestidos de satén y tul susurraban detrás de sus abanicos, y los caballeros observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación apenas disimulada. La hija del desacreditado Thomas Darkmere, bailando no una sino dos veces con el duque de Brackenridge. Los rumores comenzarían antes de que terminara la noche. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Cornelius de repente, sacándola de sus pensamientos. Serafina lo miró con cautela. «Supongo que depende de la pregunta». «¿Por qué acepta mis invitaciones a bailar?», preguntó él, y había algo genuinamente curioso en su tono. «Sé quién es su padre. Sé lo que la gente dice sobre su familia. Debe saber que bailar conmigo solo intensificará el escrutinio sobre usted. Entonces,
¿Por qué no simplemente se niega y se ahorra la molestia? La pregunta la tomó por sorpresa por su honestidad brutal. Durante un momento, Serafina consideró mentir, dar alguna respuesta evasiva que protegiera sus verdaderas motivaciones. Pero algo en la forma en que Cornelius la miraba, con esos ojos grises llenos de una vulnerabilidad inesperada, la hizo querer ser honesta con él, al menos en esto. Porque, dijo lentamente, a pesar de todo lo que dicen sobre mi familia, a pesar de la vergüenza y las deudas y el escándalo, sigo siendo una persona, y las personas merecen ser tratadas con dignidad básica. Usted me ofreció esa dignidad esta noche, cuando me invitó a bailar. Sería una hipócrita si la rechazara solo porque tengo miedo de lo que otros puedan pensar. Cornelius la miró con una expresión que Serafina no pudo descifrar completamente. Había sorpresa allí, ciertamente, pero también algo más profundo, algo casi parecido al respeto. «Es usted notable, señorita Darkmere», dijo quedamente. «La mayoría de las mujeres en este salón dirían lo que piensan que quiero escuchar, pero usted dice la verdad incluso cuando es incómoda». «La verdad a menudo es incómoda», respondió Serafina. «Eso no la hace menos valiosa». La música comenzó a desvanecerse, señalando el final del vals. Pero antes de que Cornelius pudiera soltarla, un golpe fuerte resonó en el salón. El mayordomo de la familia, un hombre mayor con un uniforme impecable, había golpeado su bastón contra el suelo de mármol 3 veces, el tradicional llamado para silenciar a una multitud. «Damas y caballeros», anunció el mayordomo con voz resonante, «Su Gracia, la duquesa viuda Brackenridge, desea hacer un anuncio». Serafina sintió que su sangre se helaba en sus venas. No, no tan pronto, no sin advertencia. La duquesa había dicho que habría un compromiso, pero Serafina había asumido que tendría al menos unos días para prepararse, para encontrar una manera de decírselo a su tía, para reconciliarse con la enormidad de lo que había aceptado. Cornelius frunció el ceño, claramente tan sorprendido como Serafina. Soltó su mano y se volvió hacia donde su madre estaba de pie en el estrado elevado donde normalmente se sentaba la orquesta. La duquesa viuda parecía una reina en su trono, con su vestido púrpura brillando bajo la luz de los candelabros. «Mi querida familia y amigos», comenzó la duquesa, su voz clara y autoritaria, «esta noche es verdaderamente especial. No solo celebramos el comienzo de la temporada social, sino que también tengo el placer de compartir una noticia maravillosa». Serafina quería correr. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus pies parecían clavados al suelo, y la mano de Cornelius de repente estaba en su brazo, sosteniéndola en su lugar. «¿Qué está haciendo mi madre?», murmuró él, más para sí mismo que para Serafina. «Mi hijo, el duque Cornelius Brackenridge», continuó la duquesa, sus ojos encontrando a Cornelius a través de la multitud, «ha decidido finalmente sentar cabeza y ha elegido a la mujer con quien compartirá su vida». Un murmullo colectivo recorrió el salón. Las cabezas se volvieron. Los ojos buscaron entre las jóvenes elegibles que habían estado compitiendo por la atención del duque durante meses. Lady Caroline Winters se puso visiblemente pálida. Miss Eliza Thornton dejó caer su abanico, pero la duquesa viuda no estaba mirando a ninguna de ellas. Estaba mirando directamente a Serafina. «Es mi gran honor anunciar el compromiso de mi hijo con la señorita Serafina Darkmere». El silencio que siguió fue absoluto. Durante 3 latidos del corazón, nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, congelando a todos en un momento de incredulidad colectiva. Entonces Cornelius habló, y su voz cortó el silencio como un cuchillo. «¿Qué demonios has hecho?». No se dirigía a Serafina. Sus ojos estaban clavados en su madre, y la expresión en su rostro era de furia apenas contenida. Soltó el brazo de Serafina y comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia el estrado. Pero antes de que pudiera llegar allí, los invitados comenzaron a reaccionar. Primero vinieron los susurros, luego las exclamaciones abiertas de sorpresa. Algunas personas comenzaron a aplaudir educadamente, inseguras de qué otra reacción sería apropiada, pero la mayoría simplemente miraba a Serafina con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el disgusto apenas velado. «No puede ser verdad», escuchó Serafina que alguien decía. «¿La hija de Thomas Darkmere, duquesa? Es imposible. Debe ser una broma de mal gusto. O tal vez el duque ha perdido la razón». Serafina permaneció inmóvil en el centro del salón,
sintiendo el peso de 100 miradas sobre ella como piedras. Quería desaparecer, evaporarse en el aire y no volver a existir nunca más. Pero entonces vio a la duquesa viuda mirándola desde el estrado, y en esos ojos grises había una orden silenciosa pero clara: mantente firme. Así que Serafina se mantuvo firme. Levantó la barbilla, enderezó sus hombros y enfrentó la tormenta de escrutinio con toda la dignidad que pudo reunir. No había marcha atrás ahora. La duquesa había lanzado los dados y el destino de Serafina estaba sellado. Cornelius finalmente llegó al estrado, subiendo los escalones de 2 en 2. Su rostro estaba oscurecido por la ira, y cuando habló con su madre, aunque mantuvo su voz lo suficientemente baja para que los invitados no pudieran escuchar las palabras exactas, la tensión en su postura lo decía todo. La duquesa respondió con calma, su expresión nunca cambiando de su máscara de satisfacción maternal. Puso una mano en el brazo de su hijo, hablándole en tonos que Serafina no podía escuchar, pero podía imaginar: recordatorios de deber, de escándalo evitado, de consecuencias prevenidas. Y luego, para horror de Serafina, ambos comenzaron a caminar hacia ella. Cornelius parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución, cada paso pesado con resentimiento. La duquesa, por otro lado, sonreía como si este fuera el día más feliz de su vida. «Señorita Darkmere», dijo la duquesa cuando llegaron, su voz perfectamente modulada para que todos en el salón pudieran escuchar, «permítame ser la primera en felicitarla oficialmente por su compromiso con mi hijo». Serafina abrió la boca, pero ningún sonido salió. ¿Qué se suponía que debía decir? «Gracias, lo siento. Por favor, que alguien despierte de esta pesadilla». Cornelius la miraba con una expresión inescrutable. La ira seguía allí, ardiendo justo debajo de la superficie. Pero había algo más ahora. Una evaluación fría, calculadora, como si estuviera viéndola por primera vez y tratando de determinar exactamente qué papel había jugado ella en esta farsa. «Necesitamos hablar», dijo él en voz baja, solo lo suficientemente alto para que Serafina lo escuchara. «A solas, ahora». Serafina asintió, incapaz de confiar en su voz. Cornelius extendió su brazo con rigidez mecánica, y ella lo tomó con dedos temblorosos. Mientras la guiaba fuera del salón de baile, Serafina podía sentir los ojos de todos siguiéndolos, los murmullos elevándose como una marea detrás de ellos. La duquesa viuda observó a la pareja salir con una pequeña sonrisa de satisfacción. Todo estaba saliendo exactamente según su plan. Cornelius no dijo una sola palabra mientras conducía a Serafina fuera del salón de baile. Sus dedos estaban tensos sobre su brazo, no con fuerza suficiente para lastimarla, pero sí lo bastante firmes para dejar claro que no toleraría ningún intento de escape. Atravesaron corredores iluminados por lámparas de gas, pasaron frente a retratos ancestrales, cuyos ojos parecían juzgarlos desde sus marcos dorados, hasta que finalmente llegaron a una puerta de roble oscuro que Cornelius abrió con brusquedad. Era una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Un fuego crepitaba en la chimenea de mármol, proyectando sombras danzantes sobre los muebles de caoba. En otras circunstancias, Serafina habría encontrado el espacio hermoso, incluso acogedor. Pero ahora solo podía pensar en que estaba atrapada en una habitación con un hombre que tenía todo el derecho de estar furioso con ella. Cornelius cerró la puerta detrás de ellos y se volvió para enfrentarla. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos grises brillaban con una mezcla de ira y algo que parecía peligrosamente cercano a la traición. «Explíquese», ordenó, su voz baja pero cargada de intensidad. «Y no me mienta. Ya he tenido suficientes mentiras por esta noche». Serafina respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Había sabido que este momento llegaría, pero no había esperado que fuera tan pronto, tan abrupto, tan dolorosamente expuesto. «Su madre se me acercó en la terraza», comenzó, manteniendo su voz lo más firme posible. «Me dijo que usted estaba involucrado con una mujer casada, que había cartas que podrían arruinar a su familia si se hacían públicas. Me dijo que necesitaba que me casara con usted para evitar el escándalo». Cornelius cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió nuevamente, la ira había sido reemplazada por algo más oscuro: resignación. «Lady Helena», murmuró, más para sí mismo que para Serafina.
Debí haberlo sabido. Mi madre nunca aprobó esa relación. ¿La ama?, preguntó Serafina, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No tenía derecho a saberlo realmente, pero algo en ella necesitaba entender. Cornelius caminó hacia la chimenea, apoyando un brazo sobre la repisa de mármol mientras miraba las llamas. Durante un largo momento no respondió. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de un cansancio que parecía ir más allá de lo físico. «Creí amarla», dijo, «o tal vez solo amaba la idea de ella». Elena era inteligente, vivaz, diferente a todas las jovencitas insípidas que mi madre desfilaba frente a mí cada temporada. Pero estaba casada. Lo supe desde el principio. Y aún así, fui lo suficientemente tonto como para involucrarme. Se volvió para mirar a Serafina y había una vulnerabilidad en su expresión que la sorprendió. Pero no importa lo que sintiera por Elena. Envié un mensajero esta tarde para terminar definitivamente nuestra relación. Le pedí que destruyera todas las cartas que intercambiamos. Lo que importa ahora es que mi madre decidió manipular nuestras vidas sin nuestro consentimiento. Tanto la suya como la mía. «Lo sé», dijo Serafina quedamente, «y lo siento. Debí haberme negado. Debí haber encontrado otra manera». Pero ella sabía exactamente qué decir para hacer que me sintiera sin opciones. «Las deudas de su padre», dijo Cornelius. No era una pregunta. Serafina asintió sintiendo lágrimas ardientes picando en sus ojos nuevamente. Odiaba sentirse tan vulnerable, tan expuesta ante este hombre que era prácticamente un extraño. «Mi tía está enferma. La casa donde vivimos está a punto de ser embargada. Su madre me ofreció una salida y yo la tomé. Eso me convierte en una oportunista, lo entiendo, pero no soy una conspiradora. No planeé esto. No quería esto». Cornelius estudió su rostro durante un largo momento, como si estuviera buscando alguna señal de engaño. Finalmente, suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello, deshaciéndose el peinado perfectamente arreglado. «No la culpo», dijo, y la gentileza en su voz casi rompió el frágil control de Serafina sobre sus emociones. «Mi madre es una mujer formidable cuando quiere algo, y claramente quería esto con suficiente desesperación como para recurrir al chantaje». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Serafina. «Podemos decirle a todos que fue un error, que el anuncio fue prematuro. Usted no tiene que casarse conmigo. Encontraré otra manera de ayudar a mi tía». Cornelius la miró con algo parecido a la sorpresa. «¿De verdad está dispuesta a renunciar a todo esto? La seguridad, la posición, el dinero. La mayoría de las mujeres harían cualquier cosa por convertirse en duquesa». «Yo no soy la mayoría de las mujeres», respondió Serafina con una pequeña sonrisa amarga. «Y no quiero un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. Usted merece casarse con alguien que elija, no con alguien que le fue impuesta». Cornelius caminó hacia ella lentamente y Serafina tuvo que resistir el impulso de retroceder. Cuando se detuvo frente a ella, estaban tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Y qué pasa si le dijera que no quiero cancelar el compromiso?», dijo él quedamente. Serafina parpadeó, confundida. «¿Qué? Mi madre tiene razón sobre una cosa», continuó Cornelius. «Necesitaba resolver la situación con Elena. Pero más que eso, estoy cansado, señorita Darkmere. Cansado de jugar a estos juegos sociales. Cansado de fingir. Cansado de perseguir algo que nunca podría tener realmente. Tal vez un matrimonio honesto, aunque comenzó de manera deshonesta, es exactamente lo que ambos necesitamos». «¿Un matrimonio honesto?», repitió Serafina. «¿Cómo podría ser honesto cuando comenzó con chantaje? Porque podemos elegir hacerlo honesto», dijo Cornelius, tomando sus manos entre las suyas. «Mi madre nos manipuló para estar aquí, es cierto, pero lo que hagamos con este compromiso ahora depende de nosotros, no de ella. Podemos convertirlo en algo real, algo basado en respeto mutuo y honestidad». Serafina miró sus manos unidas, sintiendo el calor de sus palmas contra las suyas. Había algo profundamente tentador en lo que él estaba proponiendo, una oportunidad de tomar una situación terrible y convertirla en algo mejor, algo elegido en lugar de impuesto. «No lo amo», dijo ella honestamente. «Apenas lo conozco, y yo no la amo a usted», respondió Cornelius con igual honestidad. «Todavía, pero esta noche, bailando con usted, hablando con usted, he visto algo que no he visto en ninguna de las mujeres que mi madre ha desfilado frente a mí. Autenticidad. Usted es real, señorita Darkmere,
Y en un mundo lleno de máscaras y pretensiones, eso es extraordinariamente valioso. Serafina consideró sus palabras, sopesando sus opciones. Podía rechazarlo, volver a su vida de deudas y luchas constantes, o podía aceptar, no por desesperación esta vez, sino por elección, una elección de intentar construir algo real a partir de circunstancias falsas. Si hacemos esto, dijo lentamente, entonces lo hacemos correctamente, sin secretos entre nosotros, sin mentiras. Quiero que las deudas se paguen mañana mismo. Quiero ver los documentos que confirmen que mi tía está protegida. Así será, prometió Cornelius. Haré que mis abogados preparen todo mañana a primera hora. Su tía recibirá una pensión mensual generosa, y todas las deudas serán saldadas completamente. ¿Y Lady Helena?, preguntó Serafina, necesitando saber. Ya no es parte de mi vida, dijo Cornelius con firmeza. El mensajero que envié le dejó muy claro que nuestra relación ha terminado. Ella es lo suficientemente inteligente para entender que debe destruir cualquier correspondencia comprometedora. Su esposo nunca sabrá nada, y el escándalo morirá antes de nacer. Serafina sintió que algo dentro de ella se relajaba. No todas las respuestas, pero suficientes para seguir adelante. Entonces acepto, dijo finalmente, pero con una condición más. Si en algún momento esto se vuelve insoportable para cualquiera de nosotros, prometemos ser honestos al respecto. Acordado, dijo Cornelius, y una pequeña sonrisa curvó sus labios. Aunque le advierto, señorita Darkmere, que soy terriblemente terco. Una vez que me comprometo con algo, raramente me rindo. Entonces tenemos eso en común, respondió Serafina, sintiendo por primera vez desde que llegó a la mansión Brackenridge que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Cornelius levantó una de sus manos y la besó suavemente. Pero esta vez el gesto no fue teatral ni calculado. Fue genuino, una promesa silenciosa de intentarlo. Cuando regresaron al salón de baile, enfrentaron juntos a los invitados curiosos. La duquesa viuda los observaba con satisfacción, pero Serafina ya no le temía. Había tomado su propia decisión, y eso cambiaba todo. Los siguientes 3 meses pasaron en un torbellino de preparativos. Serafina visitaba a su tía regularmente, quien lloró de alivio cuando supo que todas las deudas habían sido pagadas. La casa estaba asegurada, la pensión depositada fielmente cada mes. Cornelius cumplió cada promesa. La boda se celebró en la Catedral de York, en una fría mañana de enero. Serafina caminó por el pasillo con un vestido de seda color marfil, y cuando sus ojos encontraron los de Cornelius, esperándola en el altar, vio algo que no esperaba. Calidez genuina. No era amor, todavía no, pero era respeto y compromiso, y la promesa de construir algo real juntos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Cornelius la besó suavemente frente a toda la congregación, Serafina sintió que tal vez los comienzos más improbables podían conducir a los finales más hermosos. 3 meses después de la boda, mientras desayunaban juntos en la terraza de la mansión Brackenridge, Cornelius tomó su mano sobre la mesa. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa. Creo que mi madre, sin saberlo, me hizo el mayor favor de mi vida aquella noche. Serafina rió apretando sus dedos. No se lo digas, ya tienes suficiente ego. Y mientras el sol de la mañana bañaba York con luz dorada, los duques de Brackenridge miraron hacia su futuro, no con certeza, pero sí con esperanza. Y a veces, eso era más que suficiente.